Buenas tardes. Estamos esperando a que los chicos de la asignatura de Gestión de la Innovación Empresarial y Social se conecten a la clase de esta semana. Vamos a esperar a, a que se conecten los muchachos.
Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre los conceptos de creatividad e innovación en los proyectos, ¿sí? En este caso, el objetivo de aprendizaje de esta semana es que puedan comprender y diferenciar los conceptos de creatividad e innovación, así como también la importancia y la aplicación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, lo que conocemos como el famoso I D más I, identificando herramientas técnicas y estrategias que fomenten estos procesos dentro de un contexto organizacional. Para esto, vamos a hacer una pequeña introducción hacia la creatividad e innovación en la I D más I. Cuando hablamos de la introducción a la creatividad e innovación de proyectos de I D más I, se establece el escenario para comprender los conceptos y principios fundamentales que impulsan el desarrollo de nuevas ideas, productos y procesos. La creatividad es la fuerza impulsora detrás de la generación de ideas novedosas y valiosas, mientras que la innovación implica la implementación de estas ideas para crear un valor tangible. En el contexto de la investigación, desarrollo e innovación, la creatividad y la innovación desempeñan un papel crucial en el avance, la solución de problemas complejos y la satisfacción de las necesidades en evolución de la sociedad. Esta sección, de alguna manera, busca explorar las teorías y prácticas fundamentales de la creatividad y la innovación dentro del contexto del I D más I, proporcionando una comprensión integral de su importancia e impacto en el éxito del proyecto. Al adentrarnos en los matices del pensamiento creativo, la resolución de problemas y la adopción de enfoques innovadores, esta sección sentará las bases para las discusiones posteriores sobre la integración de la creatividad y la innovación de proyectos de I D más I. Además, busca abordar los desafíos y barreras asociados con fomentar la creatividad e impulsar, disculpa, se apagó la cámara. Estábamos, estábamos abordando que en este caso los desafíos y barreras asociados con fomentar la creatividad e impulsar la innovación dentro de los procesos de investigación y desarrollo, ofreciendo ideas de estrategias efectivas para superar estos obstáculos. En última instancia, esta introducción tiene como objetivo también proporcionar una perspectiva holística sobre el papel de la creatividad y la innovación de la investigación y el desarrollo, preparando el escenario para una exploración exhaustiva de estos conceptos en las secciones posteriores a esta sesión. Entonces, tenemos que realizar una definición y diferenciación de los conceptos de creatividad e innovación. Y es que en el campo de los proyectos de investigación y desarrollo, es esencial tener una comprensión clara de los conceptos de creatividad e innovación. La creatividad puede ser definida como la capacidad de generar ideas nuevas y originales, mientras que la innovación se refiere al proceso de implementar esas ideas para crear un valor. Es importante también diferenciar entre estos dos conceptos. La creatividad es el punto de partida, la generación de ideas, mientras que la innovación es la aplicación práctica de esas ideas para resolver problemas o satisfacer necesidades. Además, la creatividad se asocia a menudo con el individuo
ya que es un proceso cognitivo que implica pensar de forma divergente y llegar a soluciones únicas. Por otro lado, la innovación está más comúnmente relacionada con el nivel organizacional, ya que implica la implementación de ideas creativas dentro de un contexto específico, ya sea producto o un servicio o un proceso. Comprender la distinción entre la creatividad y la innovación es crucial en proyectos de investigación y desarrollo, ya que permite la identificación de oportunidades para nuevas ideas y el desarrollo de estrategias para llevar esas ideas a la realidad. En última instancia, tanto la creatividad como la innovación son componentes esenciales para el éxito de los proyectos de investigación y desarrollo, ya que permiten a las organizaciones mantenerse competitivas y adaptarse a un entorno en constante cambio, fomentando el crecimiento y el desarrollo. La importancia de la creatividad y la innovación en los proyectos de investigación y desarrollo no puede ser subestimada. En una economía global cada vez más competitiva y acelerada, las organizaciones están constantemente buscando formas de mantenerse a la vanguardia y ofrecer soluciones de vanguardia. La creatividad es la fuerza motriz detrás de la generación de nuevas ideas. Perfecto, se está conectando una compañera. Marianita, ¿cómo está? Buenas tardes. Y que cómo está, qué gusto saludarlo. Yo ya ¿Cómo estaba se siente? grabando un video en vista de que no se conectan. Ah, es que como hoy creo que es feriado allá en Guarana, tal Ujú. vez por eso piensan que no hay clases. Yo dije, por si acaso, como no tuvimos anteriormente, entonces voy a ver si por si acaso. ¿Y cómo Ya, está? ¿Cómo se siente? bastante bien, Marianita. Gracias a Dios, recuperándome. Me operaron del tobillo. ¿Qué le pasó? ¿Metió la pata? No, hace 19 años me rompí el tobillo y tenía unos tornillos en el tobillo y eso me empezó a doler y ya me empezó a molestar. Entonces, justo este lunes me sacaron los tornillos. Yo, como les decía, pensé que me iban a operar temprano y que ya en la tarde iba a poder conectarme tranquilamente a la clase, pero a veces pasan circunstancias en las que uno no controla y claro, toca adaptarse y toca alinear las cosas para poder seguir adelante. Entonces ya nada, no pude conectarme. De hecho, salí de quirófano hacia la habitación cerca de las 6:30, casi 7 de la noche. No, bastante tarde, pero lo importante es que haya quedado bien. Sí, ya estoy caminando bien, estoy haciéndome las curaciones y todo ese tema, pero bien. ¿Y la Y rehabilitación? no, nada, no, es que no estoy enyesado ni nada, o sea, me cortaron, como se suele decir, y sacaron los tornillos. Oh, Ujú. bueno, de todas maneras tiene que cuidarse. Sí, eso sí. Ujú. Bueno, Marianita, a ver, como le decía, creo que nadie más se va a conectar, así es que vamos a hacer la clase con usted, ¿le parece, Marianita? Si gusta, les voy a dejar un mensaje para que se conecten. Por favor, le agradezco. Ya, ya les voy a escribir. Entonces, igual ahí les esperaríamos unos 5 minutitos, unos 10 minutitos. Hasta las 4:30, esperemos, ¿ya? Ya, listo, Marianita, listo.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí ya podemos empezar. O sea, Parece que se han ido, siguen de feriado. parece. Bueno, en esta ocasión o en esta semana vamos a hablar sobre innovación, desarrollo e investigación, con las famosas I D más I. ¿Sí? Para esto vamos a hacer una serie de conceptos sobre lo que tiene que ver con la creatividad, la innovación de los proyectos, etcétera, etcétera. ¿Sí? El objetivo de esta semana es que ustedes puedan comprender y diferenciar los conceptos de creatividad e innovación, así como también la importancia y la aplicación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, donde debemos identificar cuáles son esas herramientas, esas técnicas y esas estrategias que nos permiten fomentar estos procesos dentro de un contexto organizacional. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la creatividad, la innovación y el desarrollo. ¿Sí? Pregunto, ¿la creatividad genera ideas novedosas y valiosas? Sí, Sí, ¿no es cierto, Cristina? Correcto. Y cuando nosotros hablamos de esto, ¿no es cierto? Tenemos que establecer un escenario para comprender cuáles son esos conceptos, esos principios fundamentales que impulsan el desarrollo de nuevas ideas, ¿sí? Además, y no solamente el tema de ideas, sino también el tema de productos, el tema de servicios, el tema de procesos como tal. Porque cuando hablamos de investigación, de desarrollo e innovación, no es solamente, como habíamos mencionado en algunas ocasiones, no está enfocado únicamente a los productos, ¿sí? Sino que también puede estar enfocado a los procesos, a los servicios como tal. Entonces ahí también podemos hacer innovación, podemos hacer desarrollo como tal. Entonces la creatividad es la fuerza que de alguna manera va a impulsar la generación de estas ideas que tienen que ser novedosas y que por ende también son valiosas, ¿sí? Mientras que en todo caso la innovación implica la implementación de esas ideas para crear un valor tangible. Cuando hablamos de valor tangible o cuando ponemos sobre la mesa este término, valor tangible, ¿a qué creen ustedes que nos estamos refiriendo, muchachos? probablemente se refiere, bueno, en este caso, a, aquellas ideas que se pueden llevar a cabo y que las personas sientan que se están produciendo esos procesos para generarles bienestar. Entonces, de ahí que viene lo de tangible, ¿no? El de ver y sentir, digamos así, que se está generando algún proyecto o algo para poder transformar esa realidad, esa cruda realidad que están viviendo esos sectores más necesitados. ¿Ya? Sí, sí, correcto. Pero una explicación un poco más fácil y un poco más, se puede decir que hasta criolla de poder explicar esto del valor tangible, es por ejemplo cuando ustedes compran pan. Ustedes, por ejemplo, por poner un ejemplo, compran pan en la misma panadería de siempre, donde les entregan ese producto con un sabor específico, que es agradable y todo el tema, ¿no es cierto? Pero resulta que ustedes compran o mejoran la calidad, en este caso, de ese producto, de ese pan, ¿no? De ese pan como tal, y ahora ustedes le sienten mucho más delicioso. ¿Sí? A eso nos referimos con el valor tangible, a esa mejora que nosotros sintamos, palpemos, observemos, tengamos conciencia de que en el momento de que se han generado estos procesos de innovación, ¿no es cierto? O se han implementado estas ideas novedosas, nosotros tenemos una mejor satisfacción, por ejemplo, en el consumo del pan. Por poner un ejemplo así sumamente sencillísimo, sobre lo que significa crear un valor tangible.
¿ok? Y claro, ese valor tangible no solamente puede ser para el usuario como tal, el valor tangible pues, también puede ser, para, por ejemplo, para la organización como tal. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de investigación, desarrollo e innovación, también tenemos esta posibilidad de generar mayores ingresos dentro de la organización. Entonces, fíjense en cómo este tema del valor tangible, ¿no es cierto? Podemos observarlo desde las dos aristas, desde el punto de vista del cliente, del consumidor como tal, y también desde el punto de vista de la organización, del empresario, del emprendedor como tal. ¿Qué tasa de retorno voy a tener con esa investigación, pero más que con la investigación, con el desarrollo, con la implementación de estas cosas? Entonces, eso es muy importante de que vayamos desarrollando y entendiendo de manera adecuada. Entonces, dentro de este contexto o o dentro de lo que nosotros conocemos como investigación, desarrollo e innovación, la creatividad y la innovación van a jugar este papel importantísimo dentro de las soluciones de problemas complejos que efectivamente, como usted mencionaba, Mariana, están ahí en la sociedad y a las cuales nosotros podemos atacar con la provisión de un bien, de un producto o de un servicio como tal. Entonces, esas necesidades que nosotros podemos satisfacer también pueden ir evolucionando dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, hay que verificar, hay que explorar específicamente todas estas teorías, estas prácticas de la creatividad, de la innovación dentro del contexto de la investigación, desarrollo e innovación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que adentrarnos y entender todos esos matices del pensamiento creativo, ¿sí? De la resolución de problemas, de la adopción de enfoques innovadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de eso, nosotros tenemos que abordar algo que es muy importante, ¿sí? Y que es los desafíos y las barreras que están asociadas justamente con el fomento de la creatividad. Y además de esto, del impulso de la innovación dentro de los procesos de investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que identificar todos estos desafíos, todos estos problemas, todas estas barreras para poder superarlas, ¿sí? Para poder superar estos obstáculos. Entonces, en este caso, el objetivo primordial de la investigación, del desarrollo y como tal, es prepararnos dentro de este escenario, ¿sí? Dentro de este escenario que nos permiten generar estos conceptos en las secciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y es que efectivamente tenemos que empezar a definir y también a diferenciar los conceptos de creatividad e innovación. ¿Qué es para ustedes la creatividad, muchachos? Chicas, hoy soy bendito entre las mujeres del día de hoy. La creatividad, así, lacónicamente, la generación de ideas positivas. Sí. Generación de ideas positivas, ya, ok. No, que no solamente las ideas positivas hay creatividad, Mariana. Para Sí, hacer sí, maldad también hay creatividad. luego de decir positivas me arrepentí, de hecho, porque también hay gente que es bien creativa para hacer el mal. Exactamente, por eso le digo, ya no es solamente tener, no es solamente para el bien, también hay las ideas creativas para el mal, correcto. Y efectivamente, ¿no? La creatividad está asociado con la generación de ideas, ¿sí? Pero estas ideas tienen que ser nuevas, originales, tienen que ser suspicaces de pronto en algún momento, ¿no es cierto? Y esta creatividad, Mayra, dígame. No, y dije solo acotar que para mí sería como el inicio de una idea y darle vida a la idea, la creatividad, en mi sentido. Mm, ya. Ya, sí, o sea, sí, estamos bien, porque, por ejemplo, nosotros, claro, podemos tener la idea, pero es que, a ver, ojo,
Y este es uno de los grandes males que nosotros tenemos dentro de la sociedad ecuatoriana. Nosotros como emprendedores, como ecuatorianos, como latinoamericanos, de hecho, tenemos un montón de ideas pero se quedan únicamente en ideas, ¿sí? Y eso es creatividad, claro, y la creatividad es la generación de ideas, pero ahí está en donde tiene que darse ese paso adicional, el accionar que se llama, ¿no es cierto? Entonces, ese accionar está justamente en la implementación de esas ideas. Y ahí es en donde en muchas de las ocasiones fracasamos. No creo que sea la palabra adecuada fracasar, porque el fracaso es caerse y no volver a intentarlo, para mí personalmente. El fracaso más bien es tener esa retroalimentación, ese feedback de lo que salió mal, lo que no funciona, para no ir nuevamente por ahí. Pero insisto, somos campeones, de hecho ahí sí, a nivel general, los seres humanos somos campeones para tropezarnos con la misma piedra, se sabe decir, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los grandes males que tenemos. Y una de las cosas que, ¿se acuerdan que les decía que estaba haciendo un entrenamiento en liderazgo de alto impacto? Dentro de este entrenamiento hablábamos también sobre el tema del fracaso y es esto que les estaba mencionando, de que no es realmente fracaso el fallar, el no concretar o el no poder llevar a buen puerto una idea o un proyecto como tal, sino que es no volver a intentarlo. Y entonces, más bien es cuando nosotros tenemos un tropiezo de estos no es cuántas veces nos caemos, sino qué tan rápido nos levantamos. Dije, pero aquí también, bueno, yo pienso que no, o sea, no necesariamente se referiría a eso, sino a la persona que recibe ese fracaso y cómo reacciona, porque Ujú. dice que las cosas suceden adversamente. Todo depende de cómo reaccionamos a esas situaciones. Justo. Entonces, yo diría que también hay personas que luego de un fracaso se levantan, lo analizan, ¿por qué fracasé? Y comienzan a mejorarlo y salen adelante. En cambio, así Ujú. mismo hay otras personas que dicen, ay, no, 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 ¿para qué lo voy a intentar? Si ya me fue mal, ya fracasé y no quiero volver a fracasar. Sí, correcto, Mariano. Y es lo más o menos lo que yo les estaba diciendo, ¿no es cierto? Es lo que usted menciona del cómo reacciono frente a ese tropiezo. No, es que no quiero utilizar la palabra fracaso, le soy sincero. Esa palabra deberíamos de eliminar del diccionario nosotros, porque nosotros no fracasamos. Tenemos tropiezos, pero lo que nosotros tenemos que aprender es a levantarnos, a reaccionar adecuadamente con esos tropiezos que nosotros llegamos a tener, ¿sí? Y me refiero a tropiezos a cualquier tipo de nivel, a nivel profesional, personal, sentimental, etcétera, etcétera. Es que cómo reaccionamos a esto. O sea, como les decía, ¿no? No es cuántas veces me caigo, es que tan rápido me levanto, ¿sí? Pero para retomar este tema de la creatividad, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que nos mencionaba Mayra, está bien, es la posibilidad de generar esas nuevas ideas, ¿no es cierto? Esas ideas que son originales, suspicaces, fuera de lo común. Eh, Ahora tengo una nueva perspectiva que es irrazonable. Y no digo irracional, sino irrazonable. Es decir, que no tengo miedo, que tenemos la posibilidad de crear, de arriesgarnos, etcétera, etcétera. Es de esa parte, ¿no es cierto? Y dejar un poco lo razonable, que es estar metidos en nuestra caja sin ser arriesgados, sin saber cómo actuar, con miedo, con fracaso, ahí sí con fracaso por no intentar hacerlo, ¿no? Entonces hay que cambiar esa mentalidad.
Y una de estas cosas, justamente, y esta parte que les estoy explicando, tiene que ver con la innovación. Y ahí es lo que por eso es que me quedé ahí un poco como que entrecortado con el aporte que nos hizo Mayra, porque de alguna manera, en este caso, la innovación va a referir al proceso de implementar esas ideas innovadoras, esas ideas esa creatividad que ustedes tienen para implementarlas, para crear un valor, como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Pero entonces es importante diferenciar estos dos conceptos, la creatividad y la innovación. Y de hecho, la creatividad es el punto de partida, la generación de ideas, mientras que en este caso la innovación es la aplicación, la práctica de esas ideas para resolver justamente esos problemas que necesitamos resolver o esas necesidades que necesitamos satisfacer, ¿no es cierto? ¿A qué más está asociada la creatividad? ¿Con qué más está asociado la creatividad? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo le va, Carito? Buenas tardes. Disculpe, pero estábamos con tormenta eléctrica, no podía No conectarme. pasa nada, Carito, tranquila, tranquila. ¿A qué más está asociado la creatividad? Al individuo. Creo que mm, según lo que estamos tratando, no sé si está relacionado, pero creo que en mi caso, cuando hay esa frustración por no poder realizar algo, entonces como decimos eh, coloquialmente, nos emperramos y comenzamos a pensar y a analizar cómo podemos sacar adelante esa idea o esa situación, cómo podemos solucionar un problema que nos está molestando la cabeza, ¿no? Ujú, Dándonos vueltas ahí ujú. de que qué estrategias podemos utilizar o cómo podemos hacer a quién podemos hablarle, en fin, métodos que nos puedan llevar a encontrar una solución a algún inconveniente. Correcto, perfecto, Mariana. Y es lo que les decía, justo lo que estaba empezando a mencionar, ¿no? La creatividad está también asociada a la persona, al individuo como tal, porque efectivamente, ¿quién es el que empieza a generar las ideas? Es la persona, es el individuo como tal, a través de un proceso cognitivo, de pensar en forma divergente, de pensar en forma en la que no es, no- en la que tratamos de salirnos de esa caja, de salirnos de las soluciones convencionales para obtener una mejor idea, para poder tener una mejor opción. Claro está de que también existe el trabajo en equipo, el trabajo grupal, con el cual podemos mejorar la idea inicial. Sí, efectivamente, pero la idea nace de una sola persona, no nace de varias personas. ¿Sí? Carito me estaba levantando la mano. Sí, no quería decir lo mismo, o sea que está anclada al individuo, ¿no? Porque él es el que genera la idea, por lo regular son las ideas nuevas, son originales, y todo depende de la capacidad que tenga esa persona para poder conectar, identificar oportunidades. Exactamente, correcto. Sí, entonces, como les digo, esa diferenciación entre la creatividad y la innovación es importante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta. Entonces, ya tenemos bastante claro sobre el tema de la creatividad. En cambio, la innovación, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho y habíamos mencionado de que es ponerla puesta en marcha esa idea. ¿Y cómo ponemos en marcha esa idea, chicos?
Por ejemplo, supongamos, estamos haciendo nosotros, todos los que estamos presentes en esta clase, estamos haciendo una lluvia de ideas para resolver un problema. Y por ahí a alguien, no sé, supongamos que a Mariana se le ocurre una idea de cómo resolver un problema X dentro de la sociedad. Perfecto. Pero solamente con la idea de Mariana no es suficiente. Entonces ahí es en donde entra la innovación, porque ahí entramos absolutamente todos los que estamos acá para mejorar justamente la idea que da Mariana. Y en función a la idea que da Mariana, nosotros como tal empezamos a utilizar lo que decían y lo que mencionaban, esas estrategias. Carito, dígame. Primero deberíamos definir el problema, ¿no? Para Claro, sí, dónde sí. debemos ir y después buscar, explorar, investigar cuáles son las tendencias, las cosas que necesitemos para poder cumplir con el proyecto y Sí, pero aplicar eso es eso es el Daisy Thinking. proceso de la investigación, correcto. Ese es el proceso de la investigación, pero estábamos hablando estábamos hablando de la diferenciación entre creatividad e innovación. La creatividad, ya vimos, es individual, es la generación de esa idea, es la generación de esa posibilidad que podemos vislumbrar por ahí en algún momento. En cambio, la innovación era el poner en marcha esa idea, ¿no es cierto? Pero para poner en marcha esa idea ya no es solamente de una persona, porque ahí muy posiblemente vamos a necesitar, no muy posible, o sea, de hecho está muy relacionado con el nivel organizacional, ¿sí? ¿Cómo estoy como organización para poder implementar esa idea? ¿Sí? Entonces ahí es en donde todo el equipo de trabajo, que puede ser un equipo de trabajo multidisciplinario, metemos todos, como se suele decir, cerebro ahí en la idea que se presentó para poder implementarla de manera adecuada. ¿Sí? Dije, pero eh, de hecho, me ha pasado que cuando he tenido una idea, eh, claro que está bien, como usted dice, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Ujú. Pero también en el caso de que no se tenga la idea de hacerlo en forma grupal y se lo quiera hacer individual, a mí me ha funcionado, por ejemplo, en base a la idea que yo tengo, comenzar a hacer una lluvia de ideas, de cómo poderla llevar a cabo a esa idea que me ha surgido. Entonces, hacer análisis de qué tan factible es en relación al presupuesto, si me resulta exagerado el presupuesto que voy a emplear y no lo dispongo, pues ya lo descarto. Pero en cambio, si veo que sí es posible, comienzo a ver varias alternativas que me lleven o que me conlleven a llevarlo a la práctica. Correctísimo, Mariana, pero en el momento de que y usted me lo acaba de decir, ¿o no? Solamente poniendo el tema del presupuesto. ¿Qué tal si no le avanza el presupuesto, pero usted ve que tiene esa idea y que tiene un potencial enorme, que tiene un gran retorno económico o lo que sea, ¿no es cierto? Tiene un gran retorno como tal, sea el que sea. Entonces, si usted no tiene todo el presupuesto como para implementar la idea, ¿a quién recurre? A A las fuentes los de financiamiento, ¿no es cierto? préstamos personales, o sea, de la familia, amigos, y si Exacto, no, fuentes de financiamiento en si general. Y están estas chiros, ahí sí fuentes de financiamiento como tal. Ustedes también ya han recibido, creo que, proyectos, han recibido temas, economía, macroeconomía y todas estas cosas, y ahí ustedes incluso también ven fuentes de financiamiento. Y de hecho, menciono esto ¿por qué? Porque también en fuentes de financiamiento vemos en plan de negocios. Y efectivamente dentro de las fuentes de financiamiento están las personales, ¿no? Las de recursos propios e incluso las que son en el momento de que no tenemos de manera individual, buscamos efectivamente, Mariana, a nuestros familiares, a nuestros amigos que realmente confían en nosotros para poder hacer esa inversión en la idea como tal. Pero ahí estamos ya haciendo innovación, Mariana, porque en realidad, en el momento de que usted ya está pidiendo solo con eso, el tema de que le den, que le den financiamiento, ya sea sus propios amigos, sus propios familiares,
o por último en capital semilla, capital de riesgo, capital de, o en el sector financiero como tal, sea la fuente de financiamiento que sea, ¿sí? Usted ya está generando el tema de no trabajar sola. Entonces ya está teniendo una organización atrás suyo, ¿sí o no? Entonces, eso Claro, es lo que estamos viendo. O sea, por eso lo claro. que le decía, la innovación está muy estrechamente ligada con el nivel de organización. Sí, o sea, pero a lo que yo me refería es que al inicio, cuando uno tiene recién la idea, si en ese momento no cuenta con personas, o sea, con el grupo para poder desmenuzar esa idea, puede también llevarse, o sea, hacerlo solo. Y Claro, luego, cuando ya lo ha establecido, ya ha identificado cómo se lo va a ahí se comienza uno a formar el grupo que va a ayudarle a llevar a la práctica. correcto, correcto, Mariana. Sí, sí, efectivamente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la creatividad e innovación en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué creen ustedes que es importante la creatividad y la innovación? Es importante porque están de la mano, porque tienes que tener ideas para poder innovar. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Por qué más es importante? Pregunta, ¿será acaso que con la creatividad, con procesos de innovación, en primera instancia vamos a estar en términos de vanguardia? ¿Qué buscamos? Pues nos ponemos un negocio, chicos, ¿no es cierto? Es que al momento de innovar, por ejemplo, si yo me pongo un negocio que cuida el medio ambiente, yo estoy generando un impacto social y ambiental. Correcto, correcto. Estamos generando un impacto ambiental, social, económico, perfecto. ¿Y estamos o no estamos satisfaciendo necesidades? Sí, sí, ¿No es satisfacemos cierto? necesidad Estamos y nos satisfaciendo diferenciamos dentro necesidades. del mercado también porque estamos dando un producto diferente al que ya está en el mercado, Por ahí va. un servicio. Ya estamos dando un producto diferente. Y como estamos dando un producto diferente, no común, con mejores características, con mejores prestaciones, eso no es decir que estamos o que buscamos siempre ser los mejores o ser los más reconocidos. Estar arriba en el top, ¿sí o no? Mm, claro, o sea, y todo depende de la estrategia, ¿no? Claro, correcto. Con Sí, la que se entonces manejen para es poder importante. adaptar que el cliente se adapte a nosotros. Correcto, entonces es importante porque de alguna manera nosotros buscamos mantenernos a la vanguardia, lo que se suele decir, ¿no? Buscamos mantenernos siempre presentes, siempre primeros, siempre siendo lo diferente dentro del mercado, pero que satisface las necesidades de una mejor manera, de una manera más eficiente, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que buscamos con la investigación, desarrollo e innovación. ¿Sí? Ahora, ¿será acaso que dentro de estos proyectos, la creatividad juega algún papel? Me refiero a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. La creatividad juega un papel, Que O es el punto de sea, partida, pues. O sea, ¿correcto? primero es la creatividad, luego se van generando las otras cosas. Entonces, ¿qué es? Es nuestra fuerza motriz, ¿no es cierto? Claro, es Es el nuestra fuerza motor que va a motriz. impulsar a la innovación. Exactamente. Entonces, la innovación que ya habíamos mencionado, que efectivamente dentro de todos estos proyectos de investigación, desarrollo e innovación, la creatividad es un papel fundamental porque es el punto de partida, es nuestro motor, es nuestra gasolina, nuestra leña que nos permite trabajar, adelantar o nos permite despegar o ser la parte diferente del mercado que ofrece las mejores soluciones. Y habíamos dicho que la innovación era la implementación, ¿no es cierto? De crear esas ideas
de poner en práctica, de aterrizar todas esas ideas, pero ya en la realidad, ya teniendo un producto que realmente crea algún tipo de valor, ¿no es cierto? Entonces, dentro del contexto de los proyectos de innovación y desarrollo, la creatividad es la que nos permite a los equipos pensar fuera de la caja. Lo que les decía, esa famosa caja, ¿no? En la que nosotros no solamente como emprendedores, sino que incluso hasta como en la parte personal solemos estar. Ese conformismo, esa parte del que dirán, del miedo, del pasado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esas son las paredes que de alguna manera nos limitan, esas son las paredes de esa caja que de alguna manera nos limitan, ¿no? El pasado, el contexto, las creencias y todas estas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante de que vayamos rompiendo esas paredes de esa caja para que nosotros vayamos encontrando esos enfoques novedosos con los cuales nosotros podemos resolver justamente esos problemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más creen ustedes que es, por qué más es importante la creatividad y la innovación? Genera empleo. ¿Correcto? ¿Ya? Transforma ideas en soluciones prácticas. Muy bien, perfecto, Caro. Perfecto. ¿Qué más? Mm, mm. Resuelve problemas sociales. Resuelve problemas sociales, perfecto. ¿Ya? Todo lo que ustedes acaban de decir, ¿no es cierto? Resuelve problemas sociales, nos permite avanzar, nos permite generar empleo, nos permite tener soluciones novedosas, importantes, estar a la vanguardia, nos permite desarrollar nuevos procesos, nuevas metodologías, nuevas tecnologías incluso, que justamente nos permitan empujar todos esos límites en los cuales nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿no es cierto? Todos esos límites que de alguna manera no nos dejan avanzar, no nos dejan sobresalir dentro del mercado. Entonces, con todos estos procesos de investigación, con todos estos proyectos de innovación, de investigación, desarrollo e innovación, nosotros podemos destacar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las teorías y enfoques sobre la creatividad? ¿Sí? Dentro de esta sección, ¿no es cierto? Dentro de esta posibilidad de que nosotros tenemos para poder generar o analizar cuáles son las teorías y los enfoques sobre la creatividad, vamos a revisar algunas teorías, ¿sí? Entonces, dentro de estas teorías, ustedes se pueden dar cuenta de que en la diapositiva mencionamos a la teoría de la inversión de la creatividad, ¿sí? También tenemos la teoría de la la teoría componential de la creatividad y los enfoques psicosométricos y socioculturales, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que es esto de la teoría de la inversión de la creatividad? Que, que estaba al revés. eh, Compra, ¿cómo lo explicaría? La teoría de la inversión de la creatividad. Inversión, O sea, al no dar revés. la vuelta, sino de invertir. Ah, mm, mm. Fíjense que ahí tenemos en la diapositiva, ¿no? Hablamos de motivación intrínseca, habilidades relevantes y entorno de apoyo que son claves, ¿sí? Y especialmente en la última parte, entorno de apoyo. ¿Sí? La teoría de la inversión de la creatividad básicamente lo que nos permite o lo que en lo que se enfoca es en la posibilidad de invertir, motivar. El tema de invertir no es solamente un tema de dinero, ojo.
puede ser capacitación, puede ser ambiente laboral, puede ser, o sea, es un montón de cosas, un abanico muy grande de posibilidades con las cuales nosotros podemos trabajar para generar justamente creatividad, ¿sí? ¿Han visto, han escuchado sobre cómo son las oficinas de Google? Mm, era, Creo que ah, están diseñadas para la generación de ideas. Exactamente. Entonces, fíjense, y a eso se llama, o a eso se refiere, por ejemplo, con las teorías de inversión. Y como les decía, o sea, no es solamente el tema de invertir dinero, sino, o sea, es el tema de invertir en generar los espacios, los ambientes, las capacitaciones, las facilidades para que la creatividad de alguna manera despierte, salga, sobresalga y genere muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro de esto es justamente lo que hace Google. En sus oficinas Google, no sé, incluso hay una película por ahí, no recuerdo cómo se llama la película, Pasantes me parece que se llama la película, con Owen Wilson y no me acuerdo el nombre del otro actor que es, que hace le hace la película. Son dos personas ya adultas como tal que quieren entrar a trabajar en Google y van de pasantes en primera instancia y empiezan a trabajar con gente mucho más joven que ellos. Pero van viendo toda la posibilidad y todas las cosas que tienen dentro de Google para poder desarrollar su creatividad, cómo van utilizando justamente técnicas que ya vamos a ver más adelante, como el brainstorming, el design thinking y todas estas cosas, para poder desarrollar de manera adecuada todas las ideas como tal. Entonces, o los productos en este caso que estaban tratando de diseñar o de desarrollar dentro de Google como tal, en la película, hablando ya en el ambiente real como tal, o sea, ya hablando realmente de Google. Google tiene instalaciones donde tienes, por ejemplo, salas de juegos, salas de descanso, salas de gimnasio para el personal. Tienen un tema de alimentación completamente gratuito. O sea, son instalaciones completamente equipadas y amobladas donde realmente se genera la posibilidad de establecer y de fomentar o de invertir en la creatividad, ¿sí? A eso se refiere la teoría de la inversión. La teoría componential, suena medio rara la palabra, ¿no? Pero la teoría componential va un poco, o se refiere un poco, en cambio, al tema de que de alguna manera la creatividad va a estar sostenida en función al resultado de la interacción entre las habilidades intelectuales, ¿sí? Entonces es más o menos, es ir identificando, por ejemplo, en las personas cuáles son las habilidades creativas que tienen para poder ir generando esos grupos justamente que permitan desarrollar creatividad. Mariana creo que iba a decir algo. Es, es como una manera de fusionar a las personas, integrarlas para que comiencen a desarrollarse como que más a gusto, porque si ponen de formas diferentes de pensar, como que más bien van a chocar y no van a generar Exactamente, a desarrollar justamente. las ideas o habilidades, ¿no? Exactamente, entonces es el tema, por eso es componential, ¿no es cierto? Es de componentes, ¿sí? Es de componentes, es ir identificando, como usted mismo también menciona, Mariana, por ejemplo, afinidades, pero no solamente trabajar en temas de afinidad, sino también en temas de habilidad, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que tienen las personas? Y claro, para establecer este tema dentro de los enfoques o las teorías de creatividad, entra también un poco el tema de psicología. No, no un poco, bastante. De hecho, está muy arraigado con temas de psicología. Entonces, son estudios psicológicos que hacemos o que se hacen a las personas
para ir identificando cuáles son esas habilidades con las cuales pueden explotar las cosas, ¿no es cierto? Entonces, y no me refiero al explotar en el término malo, sino para explotar y decir, y mejorar esas habilidades que permitan tener mayor creatividad e ir uniendo con otro tipo de personas para que puedan complementarse a su vez y puedan ir desarrollando esa posibilidad de generar estas nuevas ideas creadoras, o estas nuevas ideas que sean diferentes, creativas como tal. Entonces, no sé si me hice entender, chicos. Sí, o sea, hay que seguir cada uno de estos pasos para cumplir lo que queremos crear o a dónde queremos llegar con la innovación. Sí, correcto. Pero cuando estábamos hablando de las teorías y de los enfoques sobre la creatividad, hasta este momento analizamos dos, ¿no es cierto? El tema de inversión, el tema era esta teoría lo que básicamente hacía es invertir de alguna manera en los ambientes, en los espacios, en la capacitación, para que las personas se sientan a gusto y puedan desarrollar y crear ideas. En cambio, el componential va un poco más al tema psicológico, al tema aptitudinal, al tema de habilidades, en donde se van buscando y se van analizando todas esas habilidades para complementarlas entre sí y poder desarrollar o crear equipos creativos que nos permitan dar mejores soluciones. ¿Sí? Es como Mark Zuckerberg, que al principio se unió a las personas inadecuadas y bueno, no pudieron llevar a cabo porque no entendieron la idea que tenía Mark Zuckerberg sobre Facebook. Pero luego Correctísimo. justo se encontraron, como quien dice, cada oveja con su rebaño. Y bueno, ahora lo que es Facebook, ¿no? Exa- Gran ejemplo, Mariana. Perfecto, gran ejemplo. Muy bien. ¿Sí? Tenemos otro tipo de enfoque, que es el enfoque psicosométrico, ¿sí? Psicosométrico. Y este se centra justamente también en medir esas diferencias individuales dentro de la creatividad mediante diferentes tipos de pruebas y de evaluaciones. Es un poco parecido, o sea, de hecho, el enfoque psicosométrico nos da la posibilidad de desarrollar la teoría componential, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ese enfoque psicosométrico donde vamos midiendo todas esas diferencias individuales, de esas capacidades actitudinales o esas capacidades de conocimiento, esas capacidades de creatividad mediante todo el tipo de pruebas psicológicas, psicosométricas como tal, ¿no? O todo este tipo de evaluaciones como tal nos permiten formar o sentar las bases, identificar cómo son los rasgos de cada una de las personas para poder crear los grupos de trabajo creativos que nos den los mejores resultados posibles dentro de la organización. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Preguntas hasta aquí, chicos. ¿No? Chévere. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya nos falta poco. Ahora sí vamos a hablar, Caro, de los procesos creativos dentro del contexto de la innovación, el desarrollo investigación, desarrollo e innovación. ¿Sí? Y dentro de estos procesos creativos, ojo, estamos hablando de la parte creativa, o sea, ojo, estamos hablando de lo que mencionaba, ¿no? Son conceptos de creatividad e innovación en los proyectos de innovación, desarrollo e investigación, ¿sí? Dentro de estos procesos creativos, ¿no es cierto? Eh, en primera instancia, de igual manera, los procesos son un pilar fundamental para impulsar lo que es la innovación y fomentar esas nuevas ideas, ¿verdad? Entonces, de eso estamos claros ya desde el inicio. Entonces, estos procesos lo que buscan es básicamente generar una serie de pasos, de estrategias que nos permitan generar esas soluciones, esos enfoques
que nos permitan básicamente desarrollar esas soluciones, ¿no es cierto? Que mencionaba, para satisfacer esas necesidades y sorteando esos desafíos complejos a los cuales nosotros nos podemos enfrentar. Entonces, la creatividad dentro del contexto de la innovación, dentro de la investigación, desarrollo e innovación, no es una ocurrencia aleatoria como tal o espontánea como tal, sino más bien es un esfuerzo que de alguna manera va a ser trabajado, deliberado, sistemático, ¿no es cierto? Que nos permitan explorar todas esas posibilidades, ¿sí? Todas esas nuevas posibilidades y que nos permitan también ampliar esas barreras, y me refiero a ampliar esas barreras, a ampliar la posibilidad de eliminar esas barreras dentro de los conocimientos que nosotros tenemos para poder llegar justamente a una nueva solución con la cual nosotros vamos a generar estos procesos, ¿sí? Entonces, una de las cosas primordiales también es la colaboración. Y estamos hablando de una colaboración interdisciplinaria, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo creen ustedes que tenemos que generar también equipos o colaboraciones interdisciplinarias, chicos? Puede ser que eh, se, se integran todos los conocimientos de cada una de las disciplinas. Correcto. Y al integrar los conocimientos de cada una de las disciplinas o de cada uno de los sectores con los cuales estamos trabajando, Tenemos ¿qué generamos? mejores soluciones, mejores soluciones para el Sí. problema, tenemos mejor toma de decisiones, ¿Y ahí qué estamos tem- generando también? ¿Será acaso que generamos eficiencia? generando creatividad, innovación, porque tenemos diferentes ideas. Ok, sí. Entonces, efectivamente, ¿no? Combinar esas distintas ideas, esos distintos enfoques, justamente nos permiten generar nuevas ideas, generar nuevas cosas, nuevas soluciones que sean también eficientes. Porque claro, yo puedo idearme, curar, o sea, hacer un proyecto X, pero ese proyecto X no es viable de pronto económicamente. Entonces, es por eso que también necesito el equipo multidisciplinario para que, por ejemplo, el economista o la gente que sabe mucho de finanzas nos vaya indicando, a ver, esto sí funciona, pero el costo no es rentable para la organización. Entonces, cambiemos de idea, por último, si me hago entender. O ajustemos aquí, ajustemos acá, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso forma parte de los procesos creativos. ¿Ok? ¿Qué más nos permite estos procesos creativos? Nos va a permitir, adicionalmente nos permite fomentar esa cultura organizacional, ¿no es cierto? Esa cultura organizacional de apoyo y de mente abierta, que es muy importante dentro de la creatividad, ¿no es cierto? Porque ¿de qué me sirve de que tenga yo el equipo si la gerencia o los directivos de la organización no tenemos la apertura para poder desarrollar, implementar justamente dentro de la innovación todas esas ideas creadoras, todas esas ideas de vanguardia que nosotros podemos desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, es importante también o proporcionar todos esos recursos necesarios, toda esa libertad de experimentar y que nos permitan a generar todos esos procesos creativos para la investigación, desarrollo e innovación. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. ¿Qué herramientas y técnicas utilizamos para fomentar la creatividad en proyectos de innovación, desarrollo, de investigación, desarrollo e innovación? Ahí tenemos algunas herramientas, ¿sí? La famosa lluvia de ideas o brainstorming, ¿sí?
¿Qué nos permite desarrollar esta lluvia de ideas, chicos? Primero varios Permite tal pensamientos vez de, hacer un análisis y ir descartando aquellas que no son funcionales. Ya, correcto. Mayra iba a hablar también. sí, le decía que primeramente, o sea, como que pensar, ¿no? ¿Qué hace falta como para nosotros poder crearlo, ¿no? Y comenzarle a ir o sea, dando forma. No Ya. sé. Pregunta, chicos. ¿Ustedes han participado realmente en una lluvia de ideas, en un proceso de lluvia de ideas? ¿Y saben exactamente qué es lo que se hace en una lluvia de ideas? Bueno, yo, como le mencionaba anteriormente, a nivel criollo, sí. No en forma empresarial, pero sí entre amigos o en la familia. Sí he participado, que Los se ha deberes. tenido una idea y se ha comenzado a ahondar en esa idea y a recibir las opiniones del uno, las ideas de otro, eh, qué tan posible es llevarla a cabo o no. Ya. Mayra. Dije, yo creo que eso nos saldría como, digamos, como una inquietud, digamos, como dicen nosotros mismos, es como una espinita, ¿no? De tener cierto pensamiento y nace la inquietud. Entonces, de ahí comenzamos como para la investigación y para andar preguntando alguna cosa o comenzar a ir a averiguar y de ahí ir pensando más, ¿no? Ujú. Mi criterio. No vi quién dijo, quién hizo el comentario, creo que fue Caro, en los deberes. Ahí Sí, normalmente fui hacen yo. ustedes lluvia de ideas, porque Sí, y ahí tienen... peleamos con Mariana, peleamos mucho ahí. ¿Y por qué Mentira, pelean, Caro? mentira, ve, claro, No si nosotros nos peleamos, conversamos. complementamos, No, no nos no, o sea, peleamos. claro, yo entiendo que era, o sea, el tema, o sea, esa pelea era en temas de conversación, de establecer puntos de Claro, es que, por vista ejemplo, diferentes. nos Cambiamos ideas. dicen, busque un proyecto, por ejemplo, y comenzamos a ver, vamos, podemos hacer de este, no, mejor de este, pero es que si hacemos este, no nos va a servir para esto, y Ya. comenzamos. Y ahí decir, claro, ¿qué le parece esta idea? ¿Hacemos así o asado? Dice, bueno, o no, mejor hagamos de esta otra forma. Ok, ¿Qué les estoy señalando, chicos? pensamiento divergente, Ahí que es está. tan importante. Eh, ¿Se dan eh, cuenta? Eso es muy importante para poder participar en una lluvia de ideas, Exacto. porque si no, de lo contrario, voy a imponer mis ideas y ahí no vamos a ningún lado. Ah, correcto. Por ahí va un tema sumamente importante, Mariana. El imponer ideas. ¿Ya? Entonces, ojo. Parte de los procesos creativos y parte de formar parte de estos grupos de trabajo en donde hacemos estos procesos, ¿no es cierto? O utilizamos estas herramientas o estas técnicas para fomentar la creatividad y especialmente dentro de la lluvia de ideas, ¿no es cierto? En donde ya sabemos que tenemos pensamiento divergente, una de las características principales que debemos tener para participar dentro de estos procesos es tener mente abierta. ¿Sí? Porque hay una de las cosas importantes, hay una de las situaciones que normalmente solemos tener también, y es que de alguna manera nosotros como seres humanos queremos siempre tener la razón, ¿sí? Y ahí es en donde ahí sí es en donde empezamos a discutir y empezamos a pelear y el tema. Entonces es muy importante tener mente abierta. Eso sí me ha pasado. Es muy, muy importante, porque de lo contrario se genera fricciones y el tema que se estaba tratando, el tema principal, quedó a un lado y se enfoca más bien en En la querer pelea. defender la idea y no se avanza. Y es importante también de ambas partes, ¿no? Recibir, o sea, esa retroalimentación de por qué tu idea no está tan buena que digamos,
y también escuchar los motivos por los cuales se da la idea. Ujú. ¿Ya? Entonces, claro, la lluvia de ideas por lo general no es solamente decir, ah, tengo esta idea, sino que solamente también es la lluvia de ideas con su plan de trabajo, más o menos, ¿no es cierto? Es así asado, cocinado. Y como les decía, tener el pensamiento, tener ese pensamiento divergente es justamente es exponer, es tener tener la posibilidad de poner sobre la palestra, sobre la mesa, absolutamente todas las ideas que puedan salir. No es bueno, pero tampoco es malo. Sí, o sea, no es ni bueno ni malo, son ideas y punto. O sea, y no hay por qué enojarse ni por qué generar esas fricciones. Y por eso es lo que les decía, es importantísimo dentro de estas técnicas de lluvias de ideas que tengamos una mente abierta. ¿Sí? Para saber receptar las críticas, más que críticas, es igual. Esta palabra crítica deberíamos de eliminar también de nuestro diccionario, más bien deberíamos utilizar esta otra palabra que es el feedback o retroalimentación. O sugerencia, Feedback o retroalimentación, es retroalimentación, María. así. No es sugerencia, es retroalimentación. Porque yo veo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, esto. Y como dicen por ahí, el hecho de que piensen diferente no significa que estén equivocados, sino de la Exactamente, perspectiva que cada persona analiza una situación. exactamente, Mariana. ¿Sí? Por ahí voy a buscarme, un gráfico en el que se ve, hay un tronco y una pared. Sí, ahí flotando un tronco en una pared. Sí, y una luz que le enfoca al tronco. Entonces, desde donde está el foco, ¿qué ve en la pared? Ve una sombra larga, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Una especie de rectángulo. Pero si se ve desde el otro lado, ¿qué ve? Si se ve desde el lado no del tronco largo, sino desde la parte redonda. Entonces, ¿está viendo qué cosa? Está viendo un círculo. Entonces, si se dan cuenta, es un tronco, pero depende del punto de vista en lo que veo. Yo puedo ver solamente un rectángulo o puedo ver un círculo. Y los dos puntos de vista son correctos. ¿No es cierto? Entonces, ojo, cuando nosotros trabajemos dentro de lluvias de ideas, nosotros tenemos que saber que estamos teniendo o que vamos a estar con pensamientos divergentes y que ese pensamiento divergente a las ideas se convierten en retroalimentaciones, en feedback, conocido también en inglés, para poder mejorar la idea como tal. Entonces, hay que tomar las cosas con calma. Y hay una de las cosas, em, les voy a pasar también un libro, chicos, que me gustaría que lean, que es el libro de los cuatro acuerdos, ¿ya? Este libro de los cuatro acuerdos, si bien es cierto, no tiene nada que ver con gestión de la innovación ni nada de estas cosas, pero es muy bueno porque también van a tomar en consideración algunas cositas. Uno de estos acuerdos es justamente no tomarse las cosas personal. No se tomen las Ahí, cosas ahí ya personal. compartí en el chat una imagen de las diferentes Ya perspectivas. le dije. Déjeme ver el teléfono entonces, Marina. Exactamente. ¿Es el 6 o el 9? Perfecto. Justamente lo que mencionaba, ¿no es cierto? Entonces, ojo, ¿no, chicos? O sea, no se tomen las cosas personales. Es lo que yo les decía, el feedback, la retroalimentación es simplemente eso, es una retroalimentación. No se tomen las cosas personales. Ese libro que les digo de los cuatro acuerdos también es súper bueno y sirve absolutamente para todo, para la parte personal, para la parte profesional. O sea, es un libro súper bueno. Ya les voy a pasar el libro al chat para que lo lean. Es muy bueno. Sí, les va a servir muchísimo. Otra herramienta, el mapeo mental. ¿Sí? Mapas mentales.
¿sí? Mapas mentales que nos permitan estructurar las ideas y las conexiones de esas ideas con respecto a la solución que nosotros queremos buscar, ¿sí? Esa es otra técnica, es otra herramienta que nosotros podemos utilizar para justamente fomentar esa creatividad dentro de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Otra herramienta, analogía y pensamiento lateral. Ojo, lateral, para generar nuevas ideas, ¿sí? Analogías, ¿sí? Es muy importante también esto. Es otra herramienta. Y el famoso método de Delphi para aprovechar el conocimiento colectivo, ¿sí? Equipos multidisciplinarios. ¿No es cierto? En equipos multidisciplinarios nosotros podemos desarrollar todas esas competencias y esas estrategias. Y hablando justamente de estrategias, las estrategias para la gestión de la innovación, ojo, ahí sí para la gestión de innovación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. ¿Sí? Ya habíamos visto un hito que era justamente el fomentar la cultura organizacional, ¿no es cierto? Tener esa mente abierta, tener esa posibilidad de tomar esos riesgos, tomar la posibilidad de generar esas capacidades de explotación del talento humano como tal para poder desarrollar esa creatividad y ese potencial de creatividad que tienen las personas, ¿no es cierto? Otra de estas estrategias es los equipos disciplinarios que ya habíamos venido mencionando. Y obviamente los recursos tecnológicos adecuados, ¿sí? Por ejemplo, un recurso adecuado es lo que estamos haciendo en este momento. Una conferencia, una reunión vía Zoom, de tal manera que nosotros necesitemos poder estar juntos, utilizar, interactuar y todas esas cosas. Y no solamente este tipo de herramientas, hay muchísimas otras herramientas. No sé si han trabajado alguna vez en Miro, por ejemplo, chicos. Creo que yo sí les hice trabajar en Miro en informática. En Miro, Ujú, Miro. no, 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 ¿No les hice trabajar en Miro en informática? Ya, ya nada. Entonces no les he hecho trabajar en no, Miro. Miro es una ya herramienta nada. colaborativa en la que nosotros podemos utilizar y, por ejemplo, ahí existen incluso modelos y plantillas para desarrollar un montón de situaciones, un montón de cosas, como por ejemplo el modelo Canvas para desarrollar un plan de negocios, está el modelo, hay un montón de plantillas, hay un montón de cosas que podemos utilizar dentro de Miro, ¿sí? El árbol de problemas, etcétera, etcétera, que podemos trabajar de manera colaborativa todos al mismo tiempo y sin estar todos en el mismo sitio. Entonces sí se dan cuenta de que el tema tecnológico también va a ayudar de manera brutal en este caso en temas de creatividad, ¿sí? Lo que les acabo de decir, la O retroalimentación. sea, en el Miro puedes crear un mapa mental, Claro, pero con personas. O déjeme, déjeme compartir, Carito. no, no me sale para compartir con nadie más. Es casi igual a Canva. Miro, es de este de aquí, ¿no? Es de este iconito. Es de este de aquí, chicos. Sí, Ustedes se loguean, ¿sí? Yo en este caso voy a acceder con mi cuenta de la universidad. Y ustedes tiene incluso correos hasta por si acaso usted. mandé. Tiene un montón de correos. No, son los correos. Bueno, el personal, el de la universidad y el de mi esposa, el de mis hijos, que normalmente usan también. Fíjense.
Podemos hacer flujos de trabajo, mapas mentales, podemos hacer un montón de cosas. Hay la plantilla la plantilla del Scamper, hay un montón de cosas que ustedes pueden desarrollar y que pueden generar a través de todo esto. Fíjense en que aquí, por ejemplo, y como les decía, ¿no? A ustedes pueden compartir todas estas cosas. ¿Cómo pueden compartir? O sea, por ejemplo, ustedes hacen o quieren desarrollar alguna cosa. Sí, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, aquí, por ejemplo, en explorar templates, ¿ya? Ustedes tienen aquí, fíjense, un montón de cosas que pueden desarrollar, pues, espacios de proyectos, pueden trabajar en flujos de trabajo, mapas mentales, este es más o menos, este sí han utilizado, yo este sí creo que les he hecho trabajar también el Padlet. Sí. Ya, este retrospectiva es un tipo Padlet, tienen conceptos de mapas, tienen el modelo Scamper, tienen notas, tienen, por ejemplo, por acá a través de reuniones y grupos de trabajo, tienen un montón de cosas, un montón de cosas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí les voy a poner Canva para buscar el modelo, el del modelo Canva para negocios. No es el Canvas con el que hacemos las diapositivas. Esta es una plantilla para hacer negocios. Y ese era un blanco template. Lo que nos da es la idea, o sea, nos da el cuadrito y nosotros ahí Claro, podemos ir allá. Ya, very good. sí, esta herramienta es súper buena, chicos. Y ojo que estoy hablando solamente de la versión gratuita. Ya con la de paga es mucho más específica. Está queriendo cobrarme aquí algo. Caramba. A ver, denme aquí un ratito, les voy a indicar de pronto por aquí tengo yo algún. Pueden crear espacios de trabajos también, ¿no? Por ejemplo, use case. Fíjense en incluso este tipo de cosas que también pueden ir generando, pueden desarrollar, ahí sí mezclar con Canvas, diagramas, documentos, tablas, líneas de tiempo, prototipos. O sea, es una herramienta súper chévere esta de aquí, chicos. Dorisec, Webetim. Pueden hacer grupos de trabajo, por ejemplo, esta de aquí, árbol de competencias. Fíjense. Si se dan cuenta. Y aquí ustedes lo que hacen es simplemente van y comparten aquí en Share, comparten y con el link o directamente con el correo electrónico de de la otra persona. Y todas las personas tienen la posibilidad de trabajar sobre este modelo. ¿Sí? Interesante. Es súper interesante este Canvas, digo, el Miro. Entonces, fíjense en cómo los recursos tecnológicos adecuados también que nosotros podemos utilizar son importantes para nosotros desarrollar de manera adecuada los procesos creativos, ¿sí? Solo en versión de inglés, pregunta Pablo. Sí, Pablito, versión en inglés. Ahí sí, nada, tiene que... Pero ustedes ya son unos capos en inglés, ya aprobaron toda la suficiencia de inglés, creo ya, ¿o no? ¿O cuántos Oh, niveles verlos les nomás. falta? Todo very well. Ya, estamos como la India María y De yes, uno yes, creo que very well. tenemos, ¿no? Ya. Entonces, ojo, ¿no?
Y claro, otra de las estrategias que nosotros tenemos que tener para la gestión de la innovación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación es tener procesos estructurados, lo que usted mencionaba, Caro, tener procesos estructurados que se integren, que vayan generando, que vayan evaluando, que vayan desarrollando todas las ideas, ¿sí? Y incorporar la retroalimentación, lo que les decía yo, el feedback. Y ojo con el feedback no debe ser tomado de manera personal, no es a ustedes, el feedback no es solamente, no es a ustedes, es al proceso, es a la idea como tal, ¿sí? Hecho. Entonces, eso es muy importante que conceptualicemos y que tengamos en consideración, porque a la larga, eso de ahí nos permite llevarnos a la evaluación, en cambio, de la creatividad de la innovación, ¿sí? Y esta evaluación básicamente tiene que ser evaluada la creatividad en función a qué, a la originalidad, a la novedad, a la relevancia. Eso vamos a evaluar con respecto a la creatividad. Todas esas ideas creativas tenemos que evaluar en función a esos parámetros: originalidad, novedad y relevancia. ¿Sí? Originalidad. ¿Ya ha sido abordado el problema o resuelto el problema con la misma con la misma idea? Entonces, si ya fue resuelto con la misma idea, ya no es original. ¿Sí? Novedad. Es novedoso en el tema, en el ambiente, en el sector como tal. Relevancia. ¿Sí? ¿Es realmente relevante poder generar esta idea, o esta idea creativa? ¿No es cierto? En cambio, la innovación vamos a evaluar a través o se va a medir a través del impacto en el mercado y en los avances tecnológicos. Y cuando hablamos de medida de impacto, no solamente en el mercado, y ojo, claro, o sea, en el mercado, ¿por qué? Porque vamos a evaluar qué tipo de impacto va a tener o cómo va a satisfacer realmente las necesidades o cómo realmente resuelve el problema que estamos abordando. Pero también tiene que ser medido, como les había mencionado al inicio de la clase, tiene que ser medido con el tema de retorno de la inversión, con el tema de retorno de la ganancia que la organización debe tener, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que la evaluación de la innovación sea medida a través de esos parámetros. Entonces, los indicadores claves dentro de los procesos de innovación, de investigación, desarrollo e innovación, van a estar en función a qué? En función a patentes, presupuesto, investigación y desarrollo, que nos van básicamente a ayudar a evaluar el proceso y el progreso de estos proyectos de innovación, ¿sí? Si yo tengo una nueva idea para resolver un problema, esa nueva idea tiene que ser patentada. Ojo, patentada. Sus productos deben ser patentados, ¿ok? Eso es muy importante, chicos. Es muy importante. ¿Por qué creen ustedes que Coca-Cola tiene su marca, su situación ahí, como tal, para que no puedan utilizarlo nadie? ¿Sí saben qué es lo que pasó, por ejemplo, con los personajes de Chespirito, del Chavo del Ocho? ¿No? Entonces, ¿sí? Por un error, Se claro, demandaron ahí, creo. él demandó y después, de hecho, Chespirito no permitió a Carlos Villagrán que utilice el personaje de Kiko. Entonces, claro, Carlos Villagrán tuvo que hacer algunas adecuaciones al personaje para poder desarrollarlo. ¿Y quién desarrolló el personaje? ¿Y quién inventó el personaje? Fue Carlos Villagrán, pero quien patentó fue Chespirito. Y después O a sea la que al fin larga, y al cabo es el mismo dueño, pero Chespirito ya es el programa. exactamente, pero entonces, pero quién patentó? ¿De quién era la idea del personaje? Sí, sí, no sé si me hago entender a dónde quiero ir. Yo puedo ser el creador de la idea, pero si yo no patento esa idea, si yo no registro esa idea, cualquier otro lo puede hacer.
¿no es cierto? Y ya no soy el dueño de la idea. Y los beneficios no van a ser para mí, los beneficios van a ser para la otra persona. Entonces, Pero la ojo, otra persona que patenta la correcto, idea ajena. correcto. Y fíjense, incluso tomando el mismo ejemplo de Chespirito, de lo que sé, ¿no? Lo mismo pasó no es Blancanieves, con María Antonieta de las Nieves, la que hacía de Chilindrina, ¿ya? Hasta cierto tiempo no podía utilizar el personaje María Antonieta de las Nieves. Entonces, claro, tenía su personaje con otro saco, con otras características y así, o sea, tenía algunos cambios. Algo parecido a lo que hizo Carlos Villagrán. Pero ¿qué es lo que pasó? Por azares de la vida, resulta de que se olvida Chespirito de renovar la patente, de volver a, porque las patentes, recuerden que se van renovando cada cierto tiempo, se olvida de renovar y ¿qué creen que pasó? María Antonieta de las Nieves patentó. Y ahora sí es dueña completa ella del personaje. Porque de igual manera, ¿quién desarrolló? Claro, la idea inicial fue de quién, de Chespirito, pero ¿quién desarrolló realmente la idea? Fueron los otros actores. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo, ¿cómo medimos nosotros a los proyectos de innovación y de creatividad dentro de estos proyectos de innovación, de investigación, desarrollo e innovación? Es con las patentes. Ojo, es con las patentes. Entonces, eso es muy importante que nosotros vayamos tomando en consideración cuando vamos desarrollando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son esos retos y oportunidades? Ya terminamos, chicos. Esos retos y oportunidades futuras en la investigación de creatividad. Retos: equilibrar la creatividad con requisitos técnicos, fomentar culturas creativas en organizaciones. ¿Cuáles son las oportunidades? El uso de tecnologías avanzadas, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la colaboración interdisciplinaria. ¿Cómo podemos abordar los desafíos? Aprovechando las oportunidades que requiere un enfoque estratégico y proactivo. ¿Sí? Preguntas, muchachos. ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, no es pregunta, es solamente que hay una contraposición en lo que se menciona, aunque yo considero lo segundo, pero se menciona que dicen el cliente siempre tiene la razón y hay que cuidar al cliente porque es gracias a él que una empresa sobrevive. Pero yo pienso que al empleado es al que se le debe cuidar, tratarle bien, con relación Ujú, al clima organizacional, ¿no? ujú, Como dice, cuidar estos empleados que se dedican, que se preparan para sacar adelante la empresa porque no se vayan a otro lado. ¿Por qué? Porque si uno trata mal a los empleados, obviamente no les va a interesar atender bien a los clientes y van a dar una mala imagen. ujú. En cambio, un empleado bien tratado, bien pagado, eh, está agradecido, inclusive le hace publicidad gratuita a la empresa y va a tratar de mejor manera a los clientes para que, o sea, por Sí, reconocimiento a la forma como le trata la empresa. sí, Mariana. De hecho, yo comparto plenamente con eso. De hecho, o sea, esto de que el cliente siempre tiene la razón, ah, voy a ser medio infidente o voy a poner mi punto de vista. Al cliente hay que hacerle creer que tiene la razón. Y con eso respondo a su pregunta, Mariana. Hay que reír, O refuerzo su posición. Hay que hay que hacerle creer que engañarle al cliente. hay que hacerle creer que tiene la razón. ¿Sí? Ya. Y claro, o sea, y lo que usted menciona es muy, 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 muy verdadero y muy cierto. Y eso no funciona solamente en la parte privada, sino incluso en la función pública, porque muchas de las ocasiones el usuario de los servicios públicos no es, no es consciente realmente del trabajo que hace el funcionario público.
Sí, claro que hay funcionarios públicos y funcionarios públicos también, ¿no? Pero muy particularmente y especialmente en el sector de la salud, por ejemplo, nunca saben, no saben, por ejemplo, de que los médicos muchas de las ocasiones no almuerzan, no comen nada por estar atendiendo a los pacientes, ¿sí? Entonces, y es eso, o sea, y muchas de las Pero eso no son los del IE. yo le hablo de los del Pero, IES. pero en las instituciones públicas, por lo general, ellos tienen su horario hay que respetarlos. En las partes administrativas, sí, muy posiblemente, Mariana. En las partes administrativas, sí. Pero ya le digo, o sea, por ejemplo, y le pongo ese ejemplo de justamente de los médicos, porque, especialmente en las áreas de emergencias y urgencias, decía, claro, estamos haciendo colas y hacen los videos, que 2 horas aquí esperando y no saben que adentro están salvando la vida del señor que está completamente grave y que yo estoy ahí por una gripe que me duele la cabeza. Ahí sí, o sea, ahí sí, en emergencia sí, pero en consulta externa, o sea, yo creo que ahí sí imponen que se respete el horario. Si le tienen que dar menos turno a los pacientes, mejor. Mm, Bueno, ahí va a depender también, Mariana, porque como le digo, o sea, como le decía, hay, hay hay funcionarios y hay otros, hay diferentes tipos de funcionarios. A veces el cliente no tiene la razón, pero lo importante no es demostrarlo, sino hacerlo sentir escuchado. Correcto, Paola, correcto, es lo que decía, hay que hacerle creer que tiene la razón. Exactamente. Y buscar efectivamente la solución y dejarle satisfecho. Efectivamente, Pau. Listo, chicos. En la plataforma yo dejé 2 videitos también con los cuales ustedes pueden reforzar todo el tema que hemos visto en esta semana. Este es de 5 minutitos, pero este otro de acá es de casi 2 horas. Pero esta es una masterclass sobre Design Thinking como herramienta para para administrar la creatividad e innovación. Este de aquí, este video, chicos, les sugiero, véanlo bien, analícenlo bien, aprendan de ese video, chicos, por favor. ¿Ok? ¿Ya? Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, ¿les parece? Ya, pues ya se acaba hasta la hora también. Bueno, Inge, muchísimas gracias. Disfruta el fin de semana. Y la asistencia, no se olvide. No había asistencia hoy día, Pablo, tranquilo. Estábamos recuperando la clase del día lunes. Ok, muchas gracias. Sí, chicos, por eso no, nada más. Y claro, voy a terminar la grabación.